La prensa, efectivamente, voy a describirles la situación epidemiológica del país hasta la semana anterior, la semana 26. Hasta el momento tenemos 916.893 casos confirmados de COVID-19 en el Ecuador. Sin embargo, en estas últimas semanas hemos visto un ligero descenso del número de casos, tanto en las atenciones como en las notificaciones, y además no hemos tenido un aumento significativo ni de las hospitalizaciones, de los fallecimientos o de los pacientes hospitalizados en cuidados intensivos. Siguiente, por favor. Como ustedes pueden mirar en este gráfico, la semana anterior, la semana que pasó, nosotros hacemos, como siempre lo decimos, análisis por semanas epidemiológicas a semana caída. En la semana anterior tuvimos una ligera disminución del número de casos notificados. Siguiente, por favor. Y en cuanto a el número de pacientes atendidos durante esta última semana, ya van 2 semanas seguidas en que vamos reduciendo el número de casos en personas atendidas en estas semanas. En cuanto a la notificación, siempre tenemos un pequeño retraso en la notificación y por eso es que hay más número de pacientes notificados que pacientes atendidos. Siguiente, por favor. Como ustedes pueden ver acá, las semanas anteriores el mayor incremento de casos se dio en la provincia de Pichincha y en esta semana el mayor incremento de casos es en la provincia del Guayas. Sin embargo, en la provincia de Pichincha ya contamos con una disminución en el número de casos. Esto se da básicamente por el comportamiento propio de la pandemia, es decir, vamos a entrar seguramente en unos procesos cíclicos de aumento de casos y descenso de los mismos que tienen que ver con el comportamiento de las variantes y el comportamiento de la movilidad de las personas. Es decir, al aumentar la movilidad o al aumentar la reactivación económica, tenemos el riesgo de aumentar el número de casos y que estos sean fluctuantes, ¿no?, a través del tiempo. Esto es lo que ya está pasando y como anteriormente se había dicho, probablemente en algún tiempo ya tendremos indicadores endémicos de la pandemia. Siguiente, por favor. En cuanto a la mortalidad, la semana anterior hemos tenido notificados 4 personas fallecidas. Hay que recalcar que estas personas fallecidas son personas que tienen comorbilidades graves y que pasaron hospitalizadas en cuidados intensivos al menos 4 semanas. Es decir, estas personas que fallecieron fueron personas que se enfermaron ya hace algún tiempo, al menos 6 semanas de diagnóstico, y también personas adultas mayores y personas que no cumplieron con su tercera dosis de vacunación o con su primer refuerzo. No son personas que han fallecido porque se contagiaron la semana anterior o porque se contagiaron recientemente, sino más bien son personas que por su condición de comorbilidad tuvieron mayor afectación cuando se contagiaron de COVID. Siguiente, por favor. En cuanto a la positividad hasta hace algún tiempo era uno de los mejores indicadores para saber cómo estábamos controlando la pandemia. Sin embargo, en este momento, cuando hemos tenido ya un gran número de personas vacunadas, este ya no es uno de nuestros indicadores trazadores. Sin embargo, la última semana ya tenemos un descenso en la positividad a nivel nacional y tenemos también un aumento en algunas provincias como es la provincia de Guayas y la provincia de Manabí. Sin embargo, en términos generales, este descenso ya se está marcando en la mayoría de las provincias de la costa, la mayoría de las provincias del oriente y la mayoría de las provincias de la sierra. Siguiente, por favor. Y en cuanto a probablemente el indicador más fiable que tenemos ahora nosotros para el control de la pandemia, que es el número de hospitalizaciones, pues no hemos tenido un incremento de las mismas en las últimas semanas. Nos mantenemos con hospitalizaciones estables, tenemos alrededor del 7% de ocupación en hospitalización y alrededor del 4 o 5% de hospitalización en cuidados intensivos a nivel nacional. Esto quiere decir que los indicadores de control de la pandemia todavía son buenos, sin embargo, por el aumento en el número de casos, aunque no sean casos graves, aunque no sean casos que nos causen una preocupación extrema, nosotros en el COE Nacional hemos recomendado el uso
de mascarillas en espacios cerrados y también en los lugares abiertos en los que no podamos mantener distanciamiento físico, como por ejemplo en un partido de fútbol, en un concierto, en lugares donde exista mucha aglomeración de personas, donde no podamos mantener el distanciamiento físico, se recomienda, más no se obliga, el uso de la mascarilla. Esto es lo que el Ministerio de Salud Pública les quería contar hoy. Gracias al doctor Francisco Pérez, subsecretario de Vigilancia de la Salud Pública. Damos paso ahora al ingeniero Juan Zapata, presidente del COE Nacional. Buenos días con todos, señor vicepresidente de la República, señor ministro de Riesgos, señores viceministros. El Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional, en sesión permanente del día jueves 7 de julio de 2022, por unanimidad de los miembros plenos presentes, resolvió: primero, conocer el informe epidemiológico presentado por el Ministerio de Salud Pública en su calidad de líder de la mesa técnica número 2, mismo que refleja los siguientes datos a nivel nacional. Si bien la tasa de positividad ha aumentado a partir de la semana 18, llegando al 39%, se refleja una disminución en la última semana, ubicándose en el 34% y con una clara tendencia a la baja. Se verifica una disminución en las atenciones por afecciones respiratorias durante las 2 semanas consecutivas. En cuanto a ocupación de hospitalización y UCI, mantiene estables con una baja tasa de ocupación. Por lo expuesto, a más de lo que explicó el doctor Francisco Pérez, desde la suscripción de la presente resolución se establece: a. El uso de mascarillas en espacios cerrados continuará siendo obligatorio para el caso de centros de salud, hospitales y establecimientos de salud, tanto para el personal que trabaja en estos como para pacientes y visitantes. El uso de mascarillas en espacios cerrados y abiertos será obligatorio para personas que presenten sintomatología respiratoria. C. Se recomienda utilizar mascarilla en lugares cerrados y en espacios abiertos en los que no se puede garantizar el distanciamiento físico. D. Se recomienda especialmente utilizar mascarilla en lugares cerrados tales como el transporte público, transporte aéreo, aulas de planteles educativos de todos los niveles y espacios laborales. Exhortar a todos los ecuatorianos a continuar el proceso de vacunación, completar el esquema con 2 dosis y aplicarse las dosis de refuerzo, tercera y cuarta dosis. 2. Establecer un comité interinstitucional para desarrollar el programa de incentivo para la masificación de la vacunación, para completar el esquema 2 dosis y la aplicación de los refuerzos, tercera y cuarta dosis. Este comité estará integrado por el señor vicepresidente de la República, presidente del COE Nacional, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa, Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, el Ministerio de la Producción, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el CENESID, la ANT, el Registro Civil. Para efecto, cada institución deberá presentar un plan de incentivos para masificación de la vacunación en el siguiente sesión del COE Nacional, que va a ser semanal el próximo jueves. Disponer a la Secretaría General de Comunicación elaborar una campaña comunicacional para la masificación de la vacunación. Esto es la resolución que ha tenido a bien el COE Nacional el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias al señor presidente del COE Nacional. Señor vicepresidente constitucional de la República, doctor Alfredo Borrero, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Francisco Pérez, subsecretario de Salud. Muchas gracias, Cristian, ministro de Riesgos, señores y señoras periodistas, encantados de estar aquí. Efectivamente, lo que el señor presidente del COE les acaba de leer es una decisión tomada por unanimidad. Mi sugerencia está dirigida a todos los ecuatorianos, lo hago como médico. Las evidencias científicas nos demuestran que el contagio de pacientes por coronavirus está en una fase de descenso. Por lo tanto, yo solicito a la sociedad, a todos los ecuatorianos, que nos tranquilicemos, porque, como ustedes conocen, la medicina es una ciencia basada en evidencias. Lo que sí exhortamos son a 2 cosas en particular. Una, la utilización de mascarillas, sobre todo
en eventos cerrados, continuar con el distanciamiento que se puede utilizar, el lavado de manos y sobre todo, la evidencia nos dice que la vacunación, tanto en la primera, segunda dosis como en el tercero y cuarto refuerzo, evitan muertes y evitan enfermarse de manera compleja. Creemos, porque así son los datos epidemiológicos, que con el tiempo vamos a necesitar, como con el Haemophilus influenzae, es decir, una vacuna anual, una vacuna semestral, y esto va a ser compañero del día a día en el mundo entero. Por lo tanto, agradezco su presencia porque ustedes son los portavoces de lo que se ha desarrollado aquí y estamos encantados de escuchar y resolver las preguntas que ustedes tengan para nosotros. Gracias, señor vicepresidente. Autoridades, hay varias interrogantes de los medios. Empezaremos por el periodista Juan Pablo Ruiz de TC Televisión. Autoridades, como siempre, es un gusto saludarle. Buenos días, sobre todo en este día especial de diálogo incluso. Señor vicepresidente, quería hacerle una consulta. Tengo entendido que se le ha hecho la invitación al señor José Ruales, que estaba como viceministro de la doctora Garzón, para que encabece el Ministerio de Salud. Quisiera consultarle si es que es ese nombre, si es que ya se conoce quién estaría al frente del Ministerio de Salud. Eso por un lado. Y por otro lado, señor vicepresidente, usted ahora está de alguna manera al frente cabe la redundancia del Frente de Salud. Tal vez ya tomaron algunas acciones, solicitó información. ¿Cuáles han sido de alguna manera sus primeras acciones a modo de forma global para conocer cuál ha sido su trabajo ahora y al frente del Frente de Salud? Gracias, señor vicepresidente, muy gentil. Muchas gracias por la pregunta. La pregunta le divido en dos y me voy por la más fácil, que es la segunda respuesta. Efectivamente, por decreto del señor presidente de la República, me ha pedido que asuma este reto y lo acepto con absoluta humildad y mi deseo es contribuir a tener una salud de calidad para todos los ecuatorianos. Este gabinete sectorial en salud, conformado por 11 integrantes, citaré Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, nos va a permitir hablar del Sistema Nacional de Salud, ¿no es cierto? Entonces, al hablar del Sistema Nacional de Salud, todos tenemos que estar involucrados para mejorar las variantes de salud. Nos hemos reunido este gabinete ya en 2 oportunidades. El día de mañana estoy haciendo una invitación a la sociedad civil, porque la sociedad civil, los gremios, las academias, las asociaciones, los periodistas tienen que ser veedores. Ustedes tienen que ayudarnos en este gran proceso como nos ayudaron en la vacunación. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Primero, ya está en proceso los subsistemas de declarar emergencia en cada uno de sus subsistemas. ¿A quién me hago referencia? Al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al ISPA, al ISPOL y el Ministerio ya lo hizo. Para declarar en emergencia necesitan recabar la información de cada una de las provincias qué está ocurriendo en cada uno de estos lugares. Tema 1. Tema 2, hemos estado participando activamente en el programa que le hemos llamado inicialmente que las farmacias estén fuera de los hospitales y que le llamamos ahora medicina cerca. El día lunes estuve en el hospital Abel Gilbert Pontón y pude comprobar que una paciente a quien le acompañé a la consulta recibió su receta electrónica, esta pasó a la farmacia que estaba al frente, la señora a quien le acompañé acudió, recibió sus medicamentos. Esto es la comprobación de lo que nosotros queremos en un futuro corto, que el paciente reciba sus medicamentos fuera de las farmacias hospitalarias, pero a costo cero. Esto, queridos amigos, no es privatizar la salud, esto es dar mejores servicios a los pacientes. Paralelamente a esto, se están haciendo ya los catálogos de compra para conseguir en un tiempo no mayor a lo que dura la emergencia, que tengamos el 100%
de medicamentos en las farmacias. Este es un pilar. El segundo pilar que va a vigilar este gabinete es lo relacionado a procesos y procedimientos de las instituciones hospitalarias. Es decir, no queremos ver más gente que sufre porque madruga a las 3 de la mañana por una cita médica y terminan sin darle, o que esperan 15 días para que le resuelvan un problema quirúrgico. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a fortalecer los niveles primarios de atención de salud. El sistema de salud que en el Ecuador impera ahora es un sistema de tipo curativo. Nosotros queremos hacer una medicina preventiva. La medicina preventiva nos va a permitir que nosotros nos enfermemos menos. Y vamos a fortalecer el primero y segundo nivel de atención. Sobre la primera pregunta, que no me voy a esquivar, como ustedes conocen, el señor presidente de la República es quien define su gabinete. Y para lo cual se han revisado algunos nombres, y esos nombres están en consideración del señor presidente. El señor presidente de la República va a tener la definición en las siguientes horas, y probablemente en las siguientes horas ustedes van a estar invitados a la posición del nuevo ministro de Salud. Para mí, los nombres no son tan importantes. Lo importante es que trabajemos todos en grupo, porque nosotros somos temporales. Trabajemos todos con un objetivo, y el objetivo es mejorar la salud de los ecuatorianos. Ese es mi compromiso, como ciudadano, como médico y ahora como vicepresidente de la República. Gracias, señor vicepresidente. Es el turno para la periodista Katy Betancourt, de Ecuador TV. Buenos días, autoridades. La pregunta va, bueno, en realidad tengo dos preguntas y es para el doctor Francisco Pérez. Confirmar un poco cuántas son las personas que han accedido a la tercera y cuarta dosis, porque esto es súper importante conocer, debido a que muchos ya han optado quizás por no vacunarse con estas dosis de refuerzo. Saber cuál es la estrategia que manejará el Ministerio de Salud precisamente para incentivar la aplicación de las dosis de refuerzo. Y adicional a eso, confirmar un poco si los datos precisamente que tenemos de los casos confirmados de COVID-19 están 100% claros, porque igual hay muchas personas que quizá tienen los síntomas, pero han preferido no hacerse la prueba confirmatoria del virus. Al igual que el señor vicepresidente, voy a empezar por el último. Efectivamente, los números de casos reportados que nosotros tenemos en este momento van hacia la baja. Es verdad que hemos tenido una disminución de la demanda de las personas que van a los centros de salud y que se hacen las pruebas. Por eso es que hemos visto que ha aumentado la positividad. La positividad solamente es la relación del número de pruebas con el número de pacientes que dieron positivo a esas pruebas. Entonces, por tanto, este rubro de positividad no es un número o un indicador adecuado en estos momentos de pandemia, toda vez que tenemos un gran número de personas que están vacunadas con primeras y segundas dosis, donde también los síntomas son más leves, precisamente por la vacunación. Entonces, nuestro indicador más fiable en este caso es la hospitalización y la mortalidad. En temas de hospitalización, pues es de conocimiento público que tenemos se puede decir, un aplanamiento de la curva de hospitalizaciones durante ya al menos 7 semanas, y no ha habido tampoco un incremento que se ha cotejado con el aumento en el número de casos. Hace 3 semanas nosotros tuvimos un pico de contagios que llegaron alrededor de los 5,000 contagios, pero no tuvimos un pico de hospitalizaciones. Esto quiere decir que, por supuesto, las nuevas variantes como la BA5, que ya está circulando en nuestro país, hacen su trabajo, que es ser más infecciosas, pero gracias a la protección de base que tenemos con la primera y segunda dosis de vacuna, evitamos que precisamente ocurran procesos de mortalidad o de enfermedad grave. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora por los procesos de vacunación? Hemos visto también cómo ha disminuido la afluencia en los centros de vacunación. Nosotros seguimos vacunando mucho, vacunamos alrededor de unas 25,000 personas al día. No quiere decir que no hemos dejado de vacunar, pero no vacunamos con
la misma velocidad que vacunamos los primeros días, y precisamente por eso en este COE nacional se ha generado este comité que va a estar presidido por el señor vicepresidente y en el que vamos a estar nuevamente uniéndonos todos para tener una acogida más grande en la vacunación, como la tuvimos con las primeras y segundas dosis. En cuanto a los porcentajes de vacunación, tenemos alrededor de un 40% de personas aplicadas su primer refuerzo y alrededor de un 6% con las personas aplicadas el segundo refuerzo. Hay que tener en cuenta algunas consideraciones con el último refuerzo, con el tercer refuerzo, con el segundo refuerzo, perdón, que es precisamente que el tiempo entre la tercera dosis que recibieron todavía no se cumple y también el tiempo que ha ocurrido desde que terminó su última infección. Acordémonos que la variante Omicron fue una variante sumamente contagiosa, tuvimos una semana más de 60,000 pacientes contagiados y por supuesto esto hace que se retrasen un poco los periodos óptimos de vacunación. Como digo, lo que vamos a hacer es precisamente generar esta nueva estrategia que va desde lo comunicacional hasta la integración de varias estrategias o de varios procesos para poder vacunar de la misma forma que hicimos para el inicio del plan 900. Quizás solo para completarle esa inquietud. Efectivamente, como decía el señor vicepresidente, vamos a empezar a trabajar este comité interinstitucional desde el día lunes, que es paralelo obviamente al COE nacional y la cuenta se rendirá en plenaria del COE, porque el nivel ejecutivo tiene mucho poder de convocatoria. Por ejemplo, si hablamos del CENESID, tenemos 600,000 estudiantes y están justamente en los rangos que han dejado de vacunarse. Hay 10 millones de vacunas, es decir, suficientes vacunas para que podamos hacerlo. Tenemos 51,000 policías con sus familias, por darle dos ejemplos. Tenemos también, por ejemplo, las atenciones que hace la Agencia Nacional de Tránsito, el Registro Civil, es decir, en donde exista masificación, vamos a empezar por los ministerios, por el nivel ejecutivo, y después el incentivo tiene que ir externo. Esto lo vamos a comentar de mayor detalle el día jueves en la próxima plenaria, pero por ejemplo después tenemos que incentivar en eventos masivos, en los conciertos, por eso está el Ministerio de Gobierno a través de las intendencias, en los temas de fútbol. Es decir, así vamos a motivar nuevamente que la gente se vaya vacunando, porque sí, efectivamente, este comité tiene ese objetivo y el señor vicepresidente, pues, el día jueves ya les dará mayores detalles de lo que hayamos conseguido, pero creemos que empezamos por casa y después vamos hacia la parte externa. Es el turno del periodista Andrés Salazar, de Diario El Universo. Buenos días, estimadas autoridades. Aprovechando el tema, por favor, les preguntamos cuáles serían los protocolos o qué protocolos se van a implementar respecto a la viruela del simio después de ya confirmado este primer caso en Guayaquil. Muchas gracias. Primero quiero pedirle disculpas a la señora viceministra de Educación, a Cintia, que no le nombré. En cuanto a la pregunta, entendamos la zonificación. Es importantísimo que tengamos referencias de cuántos pacientes con esta enfermedad, que es una viruela, es una variante de la viruela, hay en el mundo. Hay aproximadamente 6,100 casos, ¿no, Francisco? 6,100 casos aproximadamente en el mundo. De esos, la gran mayoría, más del 78 al 82%, están en el África Central y occidental. Nosotros ya tenemos reportado el primer caso de esta enfermedad y este paciente está en este momento asintomático y está en su casa. Por lo tanto, la morbilidad y la mortalidad de esta enfermedad es mucho más leve que las otras que nos hemos visto afectados en los últimos tiempos. No existe un tratamiento adecuado, pero la enfermedad se ha visto que demora un tiempo, aproximadamente 14 días, y va desapareciendo. Recordemos que en el Ecuador ya se eliminó la viruela, por lo tanto ya no se vacuna para la viruela, y eso ha ocurrido en estos países que no controlaron como controlamos muy bien en el Ecuador para tomar esa decisión. En virtud de lo cual yo pido a la ciudadanía que nos tranquilicemos. La variante es mayor en hombres, por encima de 30 años de edad, entonces
el cerco epidemiológico a este paciente está muy bien realizado. Inmediatamente que se tuvo un diagnóstico positivo, el diagnóstico se hace mediante pruebas inmunológicas como una prueba de PCR. El tratamiento generalmente es sintomático, no hay un tratamiento específico y la evolución, vuelvo a insistir en este tema, la evolución de lo que se ha visto en estos casos, en estos 6.000 y pico de casos, es una evolución no tan letal como tuvimos en las fases iniciales del coronavirus. Sofía Ventimilla, de Televicentro. Autoridades, buenos días. 2 puntualizaciones. La primera, saber si es que se va a ampliar el rango de edad para la aplicación de la segunda dosis de refuerzo. Y si es que no es así, por favor, nuevamente, saber quiénes deben acudir. Y la otra inquietud, o más bien especificar si es que los estudiantes entonces de escuelas y colegios obligatoriamente durante toda su jornada escolar deben usar mascarilla. Gracias. En cuanto a la primera pregunta sobre ampliar el rango de vacunación, bueno, nosotros, como ha sido característica del Ministerio de Salud desde el inicio de nuestra gestión, hemos trabajado con medicina basada en la evidencia y nos hemos sustentado precisamente a las indicaciones que dan los organismos internacionales y la evidencia disponible. Hasta el momento no tenemos evidencia de que se deba ampliar estos rangos etarios. Sin embargo, nosotros tenemos reuniones con el Comité Asesor para Inmunizaciones del CAPI todas las semanas y seguramente discutiremos este tema en los próximos días y en las próximas reuniones, así como el uso de diferentes tipos de vacunas, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora, como ustedes saben, están para todas las personas mayores de 18 años las dosis de vacunación tanto para primer refuerzo como para segundo refuerzo y existen dosis suficientes a nivel nacional. En este momento tenemos nuestros puntos de vacunación que ya están disponibles en redes sociales a nivel nacional. La mayoría son centros de salud, están cerca de cada uno de los ciudadanos, entonces por este motivo no hay ningún inconveniente. Buenos días. En cuanto a la pregunta que me indicas, las instituciones educativas desde el inicio del retorno a la presencialidad recibieron lineamientos de recomendaciones del uso de la mascarilla. Esos lineamientos siguen vigentes en la recomendación indicada. Cerramos la ronda de preguntas con la periodista Carla Delgado de Guavisa. Autoridades, la pregunta va para el presidente del COE. Un poco precisar, porque hay confusión. ¿Va a ser obligatorio lo de la mascarilla? ¿Es solo una sugerencia? Es decir, ¿cuál va a ser el cambio de las disposiciones que ya teníamos hasta la fecha? Y lo otro, para el vicepresidente, conocer un poco cuántas personas están en cerco epidemiológico por lo de la viruela del mono y si se sabe el trayecto de contagio. Gracias. Bueno, como le decíamos, mi querida Carla, es una recomendación en espacios cerrados y en espacios públicos que no garanticen el distanciamiento. Por ejemplo, ya lo poníamos un ejemplo, el transporte público, un concierto, un partido de fútbol, o en espacios cerrados, obviamente, si es que no existe ventilación, si es que hay gran cantidad de personas, es una recomendación. No llegamos a la obligatoriedad, porque recuerde usted también que hay muchos municipios que ya no tienen la norma en este momento para sancionar. Entonces, esperamos una sociedad madura. Creo que, miren, varios meses y varias semanas hemos estado ya con la voluntariedad y la gente insiste con la mascarilla y eso debe ser así, es decir que existe esta recomendación de utilizar el tema de la mascarilla. Nosotros vamos a reunirnos semanalmente, por lo tanto los datos epidemiológicos serán los que vayan definiendo las decisiones, pero si usted ve que el informe técnico de la Mesa 2 de Salud no genera complicaciones en hospitalización, en UCI, en fallecidos, que son los argumentos fundamentales, pues no le encontramos sentido en la plenaria de generar esta obligatoriedad. Sobre la pregunta expuesta por la señora periodista, debemos situar los datos epidemiológicos en los siguientes parámetros. Desde un paciente de mayor a 30 años de edad, en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, están en cerco epidemiológico, y Francisco me puede corregir, alrededor de 8 personas. Este paciente está absolutamente asintomático. Quiero aprovechar que ustedes están aquí, porque está circulando por las redes una foto en el que dice, estas son
las vesículas del paciente que tiene viruela de mono en Ecuador. Esa es una mano de un niño, esa no es del paciente, porque no nos alarmemos de cosas que no tienen realidad. Por lo tanto, este cerco epidemiológico se inició inmediatamente y debo resaltar algo: el señor está asintomático y está en su casa. No puedo darle mayores datos porque, como ustedes conocen, hay sigilo en la información médica y eso se maneja de manera interna. Gracias. Por favor, Jonathan Machado, de Primicias. Buenos días. Al doctor Pérez, ¿hay alguna noticia sobre la vacunación para niños desde los 6 meses contra el COVID-19? Tenía entendido que estaban analizando justamente el comité esta posibilidad. No sé si hay alguna noticia sobre eso, por favor. Efectivamente, la semana anterior, en la última reunión del CAPI, se trató este tema y cada uno de los miembros del CAPI tuvieron o se les entregó el portafolio de evidencia científica para en esta semana poder definir si se va o no a vacunar a este grupo etario. Pero, por supuesto, estamos ya en la discusión de si es óptimo o no vacunar esto y con qué tipo de vacuna. Autoridades, es todo. Muchas gracias, compañeros de la prensa. Muchas gracias.